El portaaviones ilegal, Ryujo. Poco tiempo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Armada japonesa estaba construyendo una de sus armas principales, el portaaviones ilegal, Ryujo. El Imperio de Japón tenía pocas oportunidades frente a las fuerzas aliadas. Sin embargo, tenían perseverancia y un hueco legal que explotar en el Tratado Naval de Washington. En este video vamos a conocer la historia del portaaviones ilegal, el Ryujo o Ryujo. Luego te vamos a mostrar los otros 4 portaaviones japoneses que pasaron a la historia por defender al país asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Ryujo, el portaaviones ilegal de Japón. El Ryujo, también conocido como Dragón Rampante, fue un portaaviones ligero que perteneció a la Armada Imperial de Japón en la década de 1930. Fue construido en las instalaciones de Mitsubishi en Yokohama en el año 1929. Fue empleado en distintas operaciones durante la Segunda Guerra Mundial, brindando apoyo aéreo a operaciones en Filipinas, Malasia y las Indias Orientales, hasta que fue hundido en 1942 durante la batalla de las Salomón Orientales. El Ryujo se diseñó como un portaaviones ligero de unas 8.000 toneladas métricas de desplazamiento estándar. Su peso y tamaño fueron planificados para explotar una laguna legal en el Tratado Naval de Washington de 1922. Este tratado, firmado después de la Primera Guerra Mundial por las potencias vencedoras del conflicto, tenía el objetivo de evitar una carrera armamentista que derivara en otra guerra mundial. Los países firmantes fueron Japón, Estados Unidos, Italia, Francia y el Imperio Británico. El tratado estipulaba que los portaaviones de menos de 10.000 toneladas de desplazamiento no eran considerados como portaaviones. Sin embargo, mientras el Ryujo se encontraba en la etapa de construcción, el Tratado Naval de Londres de 1930 cerró esta laguna legal y lo convirtió en el primer portaaviones ligero ilegal de Japón. Tenía una longitud de casi 180 metros, una manga de 20 metros y un calado de 5 metros. Su desplazamiento era de 8.000 toneladas métricas con carga estándar y 10.000 toneladas con carga normal. En su tripulación se encontraban entre 600 oficiales y soldados. Para mantener su peso bajo, el casco se construyó sin armadura. Tan solo se agregaron algunas placas protectoras en la zona de maquinarias y almacenes. Inicialmente tenía un solo hangar, pero la Armada duplicó sus requisitos y agregaron un segundo hangar. Este conjunto de características dio como resultado un navío poco estable en aguas agitadas, un defecto común de los buques de guerra de Japón de esta generación. En cuanto a su sistema de propulsión, el barco estaba equipado con 2 turbinas de vapor con una potencia de 65.000 caballos de fuerza. El vapor provenía de 6 calderas tubulares Kampon. El Ryujo tenía una velocidad de 29 nudos, 54 km por hora, y podía transportar 2.500 toneladas de combustible. Con estos recursos, podía recorrer hasta 10.000 millas náuticas a una velocidad de 14 nudos, o 19 kilómetros a 26 km por hora. El incidente de la Cuarta Flota de Japón que dañó el Ryujo. Un simple ejercicio de juegos de guerra ejecutado en 1935 dañó enormemente la flota japonesa. El incidente de la Cuarta Flota ocurrió cuando los navíos involucrados en el ejercicio se encontraron en medio de un clima severo. En lugar de suspender las actividades, los oficiales militares esperaron que las condiciones mejoraran, pero el clima empeoró hasta convertirse en tifón, un ciclón tropical de alta intensidad. Los destructores más modernos y más grandes de Japón, el Hatsuyuki y el Yugiri, sufrieron graves daños, al punto que el mar arrancó sus proas. Otros cruceros pesados que también habían sido construidos recientemente sufrieron daños estructurales que los dejaron fuera del agua por largo periodo. El Myoko, el Mogami y el submarino auxiliar Taigei desarrollaron graves grietas en sus cascos. El Ryujo, en particular, sufrió daños en su cubierta de vuelo y superestructura, que causaron una inundación en la sección del hangar. El minador Itsu Kushima sufrió una cantidad de daños tan grande que requirió una reconstrucción casi completa. Casi todos los destructores de la flota japonesa fueron dañados de forma estructural. Adicionalmente, 54 tripulantes fallecieron, arrastrados por la borda o debido a traumatismos. Luego del incidente se celebró una audiencia para cambiar el diseño y la construcción de los buques de guerra japoneses.
En la audiencia, las autoridades descubrieron que los diseños utilizaban cañones pesados y superestructuras más altas, lo cual resultaba en naves muy pesadas. Por esa razón, los esfuerzos se enfocaron en estabilizar los barcos, reduciendo su peso por encima de la línea de flotación. Japón había integrado recientemente la soldadura eléctrica, que resultó ser poco fiable para estos vehículos. Se terminó cancelando para los nuevos buques de guerra japoneses. El incidente se mantuvo en secreto durante años. La Batalla del Pacífico, el debut del Ryujo en la Segunda Guerra Mundial. El Ryujo comenzó su historia en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Batalla del Pacífico, tenía como objetivo apoyar la invasión de Filipinas, atacando en un principio la base naval estadounidense en Davao, Mindanao, el 8 de diciembre de 1941. El primer ataque aéreo a la base consistió en 13 aviones B-5N, escoltados por otros 9 aviones A-5M. El ataque fue seguido por la tarde con otro de menor magnitud, que consistió en 2 B-5N y 3 A-5M. Los primeros acercamientos no lograron mucho, únicamente destruyeron 2 hidroaviones. Pero el 20 de diciembre el Ryujo cubrió el desembarco en Davao y los B-5N atacaron un petrolero británico que se encontraba por la zona. Posteriormente, en enero de 1942, el portaaviones apoyó las operaciones japonesas en la península de Malay. A mediados de febrero de ese año, el Ryujo atacó distintos navíos que evacuaban desde Singapur, dañó 8, quemó 3 y hundió 4. Fue atacado, sin éxito, por varios bombarderos ligeros Bristol Blenheim, del Escuadrón 84 de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, el 14 de febrero. En los días siguientes, 2 oleadas de B-5N, un total de 13 aviones, atacaron un crucero británico, pero solo dañaron el hidroavión del barco. Luego arruinaron un destructor holandés que había encallado en el estrecho de Gaspar, abandonado el 14 de febrero. Una semana después, el portaaviones fue designado para cubrir el convoy que transportaba tropas hacia Yakarta. También participó en la segunda batalla del Mar de Java y hundió al destructor estadounidense Bob, luego que su tripulación lo abandonara. El Ryujo llegó a Singapur el 5 de marzo de 1942, apoyó las operaciones en Sumatra y escoltó distintos convoyes hacia Birmania y las Islas Andamán durante el resto del mes. En abril, la flota aérea comenzaba su ataque en el Océano Índico, mientras que la Fuerza Malaya, de la cual el Ryujo formaba parte, partía a Birmania para destruir la navegación mercante en la bahía de Bengala. Luego de estos primeros meses de participación en la Segunda Guerra Mundial, el Ryujo atravesaría una batalla clave en la historia del ejército japonés. La Batalla de las Salomón Orientales, la muerte del Ryujo. El ejército estadounidense tomó por sorpresa a los japoneses el 7 de agosto de 1942, cuando hizo desembarcos en Guadalcanal y Tulagi, en las Islas Salomón. Pasado un día, el ejército japonés transfirió al Ryujo a la División de Portaaviones 1. Partió hacia Truk el 16 de agosto, junto con otros portaaviones de la división. Su grupo aéreo estaba compuesto por 24 Mitsubishi Zero y 9 B-5N. El almirante Isoroku Yamamoto, quien era el comandante en jefe de la flota, ordenó que la división ignorara Truk y se dirigiera hacia un portaaviones estadounidense que había sido visto cerca de las Islas Salomón el 21 de agosto. En la madrugada del 24 de agosto, el comandante de la Fuerza Móvil ordenó al Ryujo y al crucero pesado Ton, ambos escoltados por destructores, que se separaran para adelantarse al convoy y atacar la base aérea aliada en Henderson. Desde el Ryujo se lanzaron 2 ataques aéreos, utilizando un total de 6 B-5N y 15 Zeros, cuando se encontraban a unas 200 millas náuticas del norte de Lunga Point. 4 cazas de patrulla aérea estadounidenses que realizaban sus actividades cerca de Henderson Field vieron los aviones japoneses y dieron la señal de alerta. Más de 10 Wildcat, aviones estadounidenses, salieron en defensa mientras que los Zeros ametrallaban al aeródromo y los B-5N arrojaban bombas de 60 kilogramos con poco efecto. Luego del ataque, el grupo del Ryujo fue detectado por aviones de búsqueda que formaban parte del portaaviones americano USS Enterprise. Los japoneses no vieron las unidades de patrulla estadounidenses, pero enviaron a 3 aviones Zeros como patrulla, que luego fue reforzada por otros 2. Estos aviones japoneses interceptaron a 2 bombarderos Grumman TBF Avenger de Estados Unidos, que buscaban destruir el portaaviones japonés. Otros 2 bombarderos estadounidenses alcanzaron al Ryujo, pero sus disparos de bombas de 230 kilogramos fallaron por pocos metros. En paralelo, el portaaviones estadounidense USS Saratoga lanzó un ataque similar contra el Ryujo,
con 31 Douglas SBD Dauntless y 8 Avengers. Este ataque alcanzó el blanco. Atacaron al Ryujo con 3 bombas de 450 kilogramos y un torpedo. El impacto de este último inundó el motor de estribor y las alas de calderas. Ninguno de los aviones, ni del Ryujo ni del Saratoga, fueron derribados durante el ataque. Pero los impactos de las bombas prendieron fuego al portaaviones y el impacto del torpedo lo inundó casi por completo. La inundación progresiva inutilizó la maquinaria y el buque debió detenerse. La orden de abandonar el barco se dio poco después y la tripulación fue rescatada por el destructor Amatsusake. El Ryujo volcó cuando se aproximaba la noche, dejando un saldo de 7 oficiales y 113 tripulantes muertos. 14 aviones que habían partido del Ryujo habían regresado. Cuando se hundió, los pilotos se vieron obligados a eyectar. 7 de los pilotos fueron rescatados, dejando atrás los últimos vestigios del legado del Ryujo. Los otros 4 portaaviones que defendieron a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pese a ser uno de los más icónicos portaaviones japoneses, el Ryujo no fue el único buque que defendió al país en la Segunda Guerra Mundial. Otros 4 ejemplares participaron activamente en el conflicto. 1. Akagi. El portaaviones Akagi, también conocido como Castillo Rojo, fue construido por la Armada Imperial Japonesa. Recibió su nombre en homenaje al monte Akagi, ubicado en la prefectura de Gunma. Estaba diseñado para ser un crucero de batalla, pero se convirtió en un portaaviones para cumplir con los términos del Tratado Naval de Washington. Fue reconstruido entre 1935 y 1938. Sus 3 cubiertas de vuelo originales fueron consolidadas en una sola cubierta ampliada y una superestructura de isla. Junto con el primer portaaviones grande, Kaga, ocupó un lugar destacado en la fuerza del ejército japonés, que buscaba concentrarse en su poder aéreo. Este cambio de enfoque permitió a Japón alcanzar sus objetivos estratégicos en las primeras etapas de la Guerra del Pacífico, hasta el hundimiento del Ryujo a mediados de 1942. Las aeronaves de la Akagi sirvieron en la Segunda Guerra Sino-Japonesa a finales de la década de 1930. Luego de que se formara la primera flota aérea a principios de 1941, fue considerado un buque insignia y mantuvo ese estatus hasta que acabó su servicio. Participó junto con otros portaaviones en el ataque de Pearl Harbor, ocurrido en diciembre de 1941, y en la invasión de Rabaul, en el suroeste del Pacífico, a comienzos de 1942. En marzo y abril de 1942 contribuyó a hundir un crucero pesado británico y un destructor australiano en la incursión del Océano Índico. Luego de algunas reparaciones, el portaaviones Akagi participó en la batalla de Midway, que tuvo lugar en junio de 1942. Fue atacado por aviones Midway pertenecientes a los portaaviones estadounidenses Enterprise, Hornet y Yorktown, luego de haber bombardeado a las fuerzas americanas. Los ataques lo dañaron tanto que los propios japoneses decidieron hundirlo para evitar que cayera en manos enemigas. La pérdida del Akagi, junto con otros portaaviones de igual calibre, fue una derrota estratégica para Japón y contribuyó a la victoria de las fuerzas aliadas en el Pacífico. 2. Kaga. El portaaviones Kaga recibió su nombre de la antigua provincia de Kaga, ubicada en Ishikawa. Estaba destinado a ser uno de los 2 acorazados de la clase Tosa, pero bajo los términos del Tratado Naval de Washington, se convirtió en un portaaviones. Sirvió como reemplazo del crucero de batalla Amagi, que sufrió graves daños durante el terremoto de 1923. El portaaviones Kaga se reconstruyó entre los años 1933 y 1935, en un proceso que aumentó su velocidad máxima, mejoró sus sistemas de escape y adaptó sus cubiertas de vuelo para aviones más modernos y pesados. Ocupó un lugar destacado en el desarrollo de las tácticas de la Armada Imperial Japonesa, las cuales se basaban en agrupar a los portaaviones para tener un poderío aéreo más concentrado. Fue un concepto estratégico revolucionario en ese momento que mantuvo a Japón en la vanguardia estratégica durante los primeros meses de la Guerra del Pacífico. Las aeronaves del portaaviones Kaga participaron por primera vez en el incidente de Shanghái del año 1932, apoyando a las tropas japonesas en China. También participó en la Segunda Guerra Sino-Japonesa a finales de la década del 30. Junto con otros portaaviones que forman parte de esta lista, participó de la incursión de Pearl Harbor en diciembre de 1941 y en la invasión de Rabaul, en el suroeste del Pacífico, a comienzos del año 1942. Posteriormente tuvo una participación en la conquista de las Indias Orientales holandesas. Luego tuvo que regresar a Japón para ser reparado, después de haber chocado contra un arrecife. El portaaviones Kaga se reincorporó para la batalla de Midway
que tuvo lugar en junio de 1942. Junto a otros portaaviones, fue atacado por aviones estadounidenses que pertenecían al Enterprise, Hornet y Yorktown. Los bombarderos dañaron irreparablemente al Kaga, y al igual que ocurrió con el Akagi, los destructores japoneses lo hundieron para que no cayera en manos enemigas. 3. Soryu. El Soryu, conocido como Dragón Azul o Verde en japonés, fue un portaaviones que ingresó a la Armada a mediados de la década de 1930. Originalmente se concibió como gemelo del próximo portaaviones de esta lista, el Hiryu, pero durante su construcción se modificó tanto que se les considera dos clases separadas de portaaviones. El Soryu participó durante los primeros acontecimientos de la Guerra del Pacífico, en el ataque a Pearl Harbor, la batalla de la isla Wake, y además apoyó la conquista de las Indias Orientales holandesas. Las aeronaves del Soryu ayudaron a hundir cruceros pesados británicos y algunos barcos mercantes durante los ataques en el Océano Índico. Luego de atravesar unas leves reparaciones, el Soryu, junto con otros 3 portaaviones de la primera flota aérea, participaron de la batalla de Midway en 1942. Bombardearon a las fuerzas estadounidenses, pero fueron atacados por los aviones de los portaaviones Enterprise, Hornet y Yorktown. Los destructores japoneses lograron salvar a una porción de la tripulación, pero no al portaaviones, el cual se hundió con 711 oficiales y 1.103 soldados a bordo. 4. Hiryu. El Hiryu es el último de los portaaviones que formó parte de la Armada Imperial japonesa y vamos a analizar en este video. Es considerado un barco único en su clase, ya que fue construido basado en el diseño del Soryu, pero con grandes modificaciones. Los aviones que llevaba apoyaron la invasión japonesa de Indochina a mediados de 1940. Participó en el ataque de Pearl Harbor y en la batalla de Wake Island. Durante los primeros movimientos de la Guerra del Pacífico, contribuyó a la conquista de las Indias Orientales holandesas. Participó también en la batalla de Midway en junio de 1942 y sufrió el mismo destino que todos los portaaviones japoneses durante esta batalla, en la que el bando aliado resultó ganador. Los bombarderos paralizaron e incendiaron este portaaviones japonés, que terminó hundiéndose, marcando un antes y un después en la participación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Los portaaviones japoneses ganaron un lugar destacado en la historia bélica de la humanidad. Estas naves lucharon con todo en contra y cumplieron una labor impecable. Pese al desenlace de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el capítulo después de recibir el impacto de 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, se considera impresionante el rendimiento de la flota japonesa y su rol al inicio del conflicto en el teatro de operaciones asiático. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.